Muy bien, hermanos, buenos días. Damos gracias a Dios en esta mañana, hermanos, porque podemos estar aquí reunidos un domingo más, amén. Un domingo más, como dice el Salmo, ¿verdad? Como dice el Espíritu Santo, cuán bueno, cuán delicioso es habitar. Yo me alegré con los que me decían a la casa. Nosotros somos la casa del Señor, como dice 1 Timoteo 3, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Así que, hermanos, saludos a todos y cada uno de ustedes, los que nos ven por el video. Queremos decirles que ustedes son muy, muy especiales para la gloria del Señor y queremos que usted conozca y tenga también lo que nosotros tenemos. Amén. Muy bien, gloria al Señor. Déjenme nada más recordarles en esta mañana, hermanos, que estamos martes y jueves en vivo a las 8:15 en Facebook. Martes y jueves a las 8:15. También estamos en YouTube. Puedes buscarnos como Centro Cristiano El Gran Despertar de la Gracia. Mire, cuando sale la página, le das videos y allí están los videos que grabamos todos los domingos acá en nuestro lugar de reunión. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, en esta mañana tenemos para la gloria del Señor a nuestro muy amado hermano Abel Beita. Ya por el video hay muchos que lo conocen, hay otros que puede hacer que lo estén conociendo hoy, en el momento en que tú estás viendo el video. Para nosotros es un privilegio y un gozo tener aquí a nuestro muy amado hermano Abel Beita, al cual le voy a pedir que pase para que nos hable de las maravillas del Señor. Abelito, buenos días. ¿Listos? Cuando me toca compartir la palabra del Señor, siempre el día anterior no tengo sosiego, paso la noche pensando, despertándome, especialmente cuando sé que tengo que compartir con una multitud tan grande. Una vez dije eso y la gente se empezó a reír porque era una iglesia grande, pero había como unas 50 personas y se fijaban detrás mío a ver dónde estaban los cables o si eso se estaba transmitiendo. Y no es eso, es que Hebreos capítulo 12, verso 1 dice que tenemos alrededor nuestro una grande nube. Así es, amén. Claro. Entonces, siempre es un compromiso serio y así lo tomo. Yo no me subo a ningún púlpito pensando que merezco estar ahí. Más bien lo hago con temor de Dios. Y me alegro de estar aquí, de que Pastor Marcos me conceda este púlpito. Voy a hablar de un tema en esta primera hora, que es la misericordia de Dios, y en la segunda hora de otro tema que le he puesto el trauma de la santidad, porque la santidad es un verdadero trauma para el ser humano, porque no se puede alcanzar. Cierto. Pero hay una fórmula de gracia que sí es. se puede alcanzar. Sí. La segunda parte vamos a compartir de eso. Romanos 11:32 es uno de mis versos favoritos. He estado en congregación esta semana que celebró la conferencia de Asambleas de Dios aquí en Costa Rica y yo estuve presente. Pues dirán ustedes, ¿qué hará Abel ahí en esa conferencia? Bueno, yo fui invitado por el superintendente hace unos 3 años atrás a las Asambleas de Dios de nuevo. También me recuerdo el día que por diferencias teológicas y doctrinales, con pesar en mi corazón, porque yo todavía no había entendido bien la gracia de Dios y sabiendo que le estaba dando las espaldas a un grupo con quien yo había crecido y me había formado en
los caminos del Señor y en el ministerio. El día que Carlos Rojas estaba conmigo ese día, íbamos para Punta Leona, pero yo dije, primero tengo que pasar a las oficinas a hacer algo, y es que había cortado la foto de mis credenciales, las había echado en un sobre y las fui a entregar a la oficina. Bien, pasaron años después, fui invitado de nuevo y yo le dije al superintendente, hermano, yo no predico lo que las asambleas de Dios predican ya. Algunas cosas sí, otras no. Y él me dijo, ese es el punto, hermano, que usted conoce lo que nosotros conocemos, pero nosotros no conocemos lo que usted conoce. Y me dijo, usted es sabio y sabe cómo darnos poquito a poco lo que usted conoce. Muchas personas me han criticado, me han dicho, ¿qué hace haber metido ahí? Y lejos de sentirme ofendido, me siento como Pablo cuando les escribió y les predicaba a los corintios y les dijo, yo no les di a beber alimento sólido porque no lo podían soportar, les tuve que dar leche espiritual. No me siento mal si estoy en una congregación que no entiende gracia, ni tampoco rechazo las invitaciones. Y en mi espíritu pido guianza a Dios que me dirija de no crear un problema en una iglesia, sino de ser de edificación. Si están en el peldaño 1, llevarlos al peldaño 2, no al quinto o al sexto, no sea que se descalabren desde allá arriba, ¿verdad? Sino como Pablo. Así es. Un poquito y llevarlos poco a poco. El tema que quiero compartir ahora es la misericordia de Dios, como dije, tal vez desde un ángulo diferente. Y antes de leer Romanos 11:32, que de memoria no lo sabemos, bueno, vamos a leerlo. Dice, porque Dios nos sujetó a todos a desobediencia para tener misericordia de todos. Antes de elaborar en el tema, tenemos que llegar a un acuerdo aquí hoy. Y ese acuerdo es que Dios es soberano. ¿Lo creen ustedes? Claro. ¿Creen ustedes que nada se le escapa de las manos a Dios? No los oigo. Nada. Ni un pelo. Aunque parezca, nada. En una forma más sutil, Pablo lo dice en Romanos 8, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Si dijera algunas cosas, yo diría, algo se salió aquí del contexto de la soberanía de Dios. O la mayoría de las cosas, no, pero es que todas las cosas ayudan a bien, a los que aman a Dios. Por otro lado, no podemos creer en una soberanía de Dios a medias. Cierto. No existe tal cosa. No existe. O soberano o no es soberano. Sí. Porque es que el 99.9% de los creyentes hoy día creen en una soberanía parcial de Dios. De hecho, el saludo de un creyente que no ha entendido gracia es Dios te bendiga. Yo no tengo mucho prejuicio en contra de eso porque hay muchos tipos de bendiciones. Cuando Pablo dice que nos bendijo con toda bendición, dice que fue espiritual. Ahora, yo en fe puedo pensar en algunas bendiciones que yo necesito. ¿No es cierto? Sí. Y si alguien me ofrece una bendición de esas, yo voy a decir sí, amén. Y quitándome el prejuicio de eso, yo recuerdo que se saluda, Dios le bendiga, ¿cómo estás, hermano? O a veces decimos, bendecido, ¿cómo le va? Bueno, si estoy bendecido me tiene que ir bien, ¿por qué me pregunta cómo me va? Y entonces,
decía que la gran mayoría, por no decir parejo, todos, se cree una soberanía parcial de Dios. Unas cosas sí, otras cosas no. Y Dios es soberano 100%. Así es. Solamente así podemos entender Romanos 11:32 y el tema que les voy a compartir en este día. Porque Dios sujetó a todos a desobediencia para tener misericordia de todos. Una de las clases favoritas mías en seminario era la soberanía de Dios. Y en la soberanía de Dios, en teología estudiábamos los atributos de Dios, que son como 50 atributos, pero resaltan 7 de ellos, y lo sabemos casi que de memoria. Dios es omnipresente, ¿no? Dios es omnisciente, todo lo sabe. Dios es omnipotente, todo lo puede. Dios es espíritu en la naturaleza de su ser. Dios es eterno. Dios es inmutable. Dios es amor. Y cuando llegué a un atributo que se llama misericordia, esto sin haber sido abiertos los ojos del entendimiento de la gracia todavía, yo me preguntaba en seminario, misericordioso. Definición de misericordia: clemencia para el culpable. ¿Sí? ¿Verdad? Otra definición dice perdón para el ofensor. Y si es que uno de los atributos de Dios es que Dios es misericordioso, es como si Dios estuviera en su eterno pasado, presente o futuro, lo que sea, que Dios estuviera pensando: soy omnipotente, todo lo puedo hacer, he creado todo. Soy omnipresente, puedo estar en todo lugar. Soy omnisciente, todo lo conozco. Soy eterno, nunca me acabo. Soy amor, amo la creación que yo hice. Soy misericordioso, pero no hay nadie con quien ser misericordioso. Qué bueno. No hay nadie. Todo está perfecto, todo está bien. Sí. ¿Cómo sé que soy misericordioso? Me hizo a mí. Tengo una idea. Los voy a hacer a todos desobedientes Qué bueno. para tener misericordia de todos. Ajá. Qué lindo eso, ¿verdad? Padre. Qué buena idea la de Dios, ¿verdad? Por eso es Dios. Entonces, cuando me he preguntado a veces por qué yo soy desobediente, o hágase usted mismo la pregunta, porque hay un principio de gracia, muy de gracia, que es: Dios no nos ve conforme nosotros. Esto es tremendo, hermano. Dios no nos ve conforme nosotros somos. Dios nos ve como nosotros queremos ser. ¿Y cómo queremos ser? Como Él nos hizo, perfectos. Porque si nos fuera a ver como nosotros somos, ya ahí se desalinea la relación con Dios. Pero si nosotros, una repetición de lo que dije, creemos que Dios es soberano, Claro. todo lo que pasa en el mundo, a ver, deje de repetirse, ya lo dijo varias veces, no, es que estoy estableciendo un fundamento para lo que voy a decir, y es lo siguiente. Les invito a ir a Génesis capítulo 1, a ver una orden que Dios le dio, y es un pensamiento bastante personal. Yo no lo he leído. Sé que hay algunas personas que piensan así,
pero no se atreven tal vez a decirlo. Génesis capítulo 1, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, en el capítulo 1, el verso 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y el verso 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificaos, diga conmigo, y multiplicaos. No se sabe cuánto tiempo pasó en la creación de Dios desde que Dios dio esta orden hasta que el hombre empezó a multiplicarse. Pueden haber sido, no se sabe. Como no se sabe entre el verso 1 y el verso 2 cuánto tiempo pasó, tampoco. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y hay un espacio ahí desconocido y la tierra estaba desordenada. Se puede creer que Dios no creó la tierra como estaba en el versículo 2 después. Entonces ahí pasó algo. El asunto es que continuó Dios con la creación después de darle una orden al hombre y a la mujer de crecer y multiplicarse. Y no se cumplía la orden de Dios, porque el hombre era perfecto, como Dios lo creó. El hombre no tenía malos pensamientos. El hombre estaba muy ocupado orando, y no sé, ayunando seguro, no sé, nombrando animales, gestionando, gerenciando el huerto, la creación de Dios, y Dios complacido, contento, todo está saliendo bien, pero está faltando algo. No tengo más hijos. Y el propósito de la creación era traer hijos a la tierra. Pero aquí hay algo que no está funcionando. De nuevo, Romanos 11:32. Tengo una idea, dijo Dios. Nos sujetó a todos a desobediencia para tener misericordia de todos. Soberanía de Dios. El capítulo 2 y el verso 9 de Génesis dice: y Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Diga: soberanía de Dios. Soberanía de Dios. Porque como todo el mundo cree que Dios hizo las cosas perfectas, pero que el diablo vino y trastornó todo lo que Dios había hecho. Y Dios tuvo que recurrir a plan B. Pero Dios no tiene plan B, no existe tal cosa en la naturaleza divina. Y si vamos a creer, como cree el 99.9% de los creyentes, que fue el hombre el que trastornó toda la creación de Dios, si alguno de nosotros fuera Dios, primero no hubiera inventado tal cosa como un árbol, como un fruto codiciado. ¿No es cierto? Claro. Es decir, cada cosa que yo voy a decir tiene que aplicarle la soberanía, porque es posible que uno piense, esto es herejía. No es herejía, es soberanía de Dios. Así es. De hecho, ni siquiera hubiera pensado en un árbol. Sí. O si era sumamente necesario un árbol, lo hubiera escondido allá donde el hombre no lo encuentre.
es que lo puso en el medio. En el centro. Y si era necesario eso, no le hubiera puesto un fruto codiciable, le hubiera puesto, ¿qué es un fruto que no es codiciable? Un yuplón de esos que tienen espinas, ¿verdad? O un zapote. El zapote es medio así como pasco para comer, ¿verdad? No le da mucha gana a uno de comerse un zapote. Muy dulce. Pero si le pone un fruto, pues yo me imagino un mango de esos que ya están entre verde, rosado, amarillo y rojo. Ya, que se le hace agua a la boca, un solo verlo. Y después le dice, no coma. Pues si le hubiera dicho coma, tal vez el hombre no, pues que cuando es lo prohibido. Exacto. Soberanía de Dios. Lo prohibido es prohibido. Bueno, conocemos el desenlace. Y en el capítulo 2, el verso 16 y 17. Mandó Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ese día, hermanos, Dios sacó al hombre del huerto. Pero bueno, cuando esto sucedió, cuando el hombre comió del fruto que Dios le había dicho que no se podía comer, lo primero que hizo, ¿sabe qué fue? Tener vergüenza. Y se quedó viendo y volvió a ver a Eva y le entraron pensamientos. Se le despertó algo que nunca había sentido. Un deseo desconocido por la mujer. Y como es lógico pensar, quiso taparse y fue de unas hojas de higuera, tejió unos delantal y unas cositas y el mundo entero, repito, cree, ese día fue lo más trágico que le pudo suceder. Ese día entró el pecado, ese día las cosas se volvieron patas arriba, como decimos popularmente, ¿verdad? No, ese día Dios estaba en primera fila esperando, porque Él quería sentir misericordia. ¿Sí escucharon, hermano? Ese día, por vez primera en toda su existencia, Dios sintió lo lindo que era tener misericordia por alguien. Qué bueno, sí. Y como si no supiese, como si no tuviera un atributo de omnisciente ni omnipresente, empezó discretamente, tratando de ocultar la emoción, tratando de ocultar la alegría. Sí, yo sé que suena raro decirlo por el pecado, ¿verdad? Pero tratando de ocultar la emoción que sentía por misericordia y ganas de amar, ganas de tener perdón por el culpable, clemencia. Empezó a llamar como desinteresado entre los árboles por allá: Adán, Adán, ¿dónde estás? Él sabía dónde estaba, pero él estaba en un drama sublime de misericordia ese día y no quería perderse los detalles. ¿Dónde estás? Y Adán dijo: tuve vergüenza y me escondí. ¿Por qué tuviste vergüenza? Y lo vio cosiendo hojitas que Dios pensó: ahora cuando caliente el sol, esas hojas se van a secar, se van a caer y ya no lo van a poder cubrir. Espérense, Adán, yo tengo algo mejor. Y empezó a hacerle un traje de pieles, que dicen que fue el primer sacrificio, porque de algún animal las agarró, ¿no? Exacto. Simbólico, tipo del sacrificio de Cristo después. Mira, aquí te preparé, póntelo. Pero, como si dijese, tengo un plan y vas a pasar por algunos dolores de cabeza, algunas cosas que no son muy agradables, pero tengo que sacarte del huerto.
Y por si no lo cree, mire lo que dice el capítulo 4 y el verso 1. Inmediatamente después conoció Adán a su mujer Eva. No fue que le dijo con mucho gusto, no, ¿verdad que no fue hola, no, tampoco. No. Conoció a Eva, la cual concibió. ¿Qué fue lo que pasó? Tuvo relaciones con ella después de tanto tiempo. Entró en moción el plan de Dios, multiplicarse en la tierra. Ahí lo que hacía falta se completó. Conoció Adán a Eva, su mujer, la cual dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Adán, ¿cómo dice ahí? Por voluntad de Dios. Soberanía de Dios. Va siguiendo, hermanos, el pensamiento, sí. Aquí no hay injerencia, aquí no hay, se le salió a Dios de las manos. Es que lo que le había dicho en el capítulo 1 y el verso 17, de crecer y multiplicarse, no se estaba, ahora se está cumpliendo. Ahí fue la cuna, ese día, de todos nosotros. Ahí Dios experimentó misericordia. Y como que le gustó, porque dijo, si se siente bonito tener misericordia por uno, lo voy a hacer a todos también. Desobediente, para sentir mucha misericordia por todos los demás, por nosotros. Nos sujetó a todos a desobediencia para tener misericordia de todos. Bueno, ese día el hombre, nosotros sabemos que también se cumplió en la soberanía de Dios una advertencia que Dios le había dado, y es que el día que comieran de ese árbol moriréis. Iban a morir, y de hecho el hombre murió no físicamente, sino una muerte espiritual, que significa que es separado de Dios, ¿verdad? Por eso es que desde Adán hasta Moisés, dice Pablo, reinó la muerte. Naturalmente aplicado en el contexto que él viene hablando, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Nosotros sabemos que ahora, por lo que dice después, que fue desde Adán hasta Cristo, reinó la muerte. Reinó la muerte quiere decir que el hombre estaba muerto. Usted no ve en Deuteronomio o en Levítico, y repetido por Jesús en Marcos, en diferentes frases que lo dijo él, amarás al Señor tu Dios. Fíjese, con todo dice tu corazón, ¿verdad? Con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. En ningún momento se ve el espíritu jugando un papel. ¿Por qué? Porque el hombre estaba muerto. Ese día el hombre murió, ese día se hizo una brecha entre Dios y el hombre. Y por 4,000 años, hermanos, Dios se comunicaba con el ser humano, con su creación, esporádicamente. Antes de la ley, Dios venía sobre ellos, sobre un profeta o un patriarca, hacía lo que tenía que. Recuerden que en el Antiguo Testamento, hermanos, había dos oficios, profetas y sacerdotes. La función de un profeta era hablar de parte de Dios al pueblo, y la función de un sacerdote era hablar de parte del pueblo hacia Dios. Entonces, por esos 4,000 años Dios, el Espíritu de Dios venía sobre Sansón, venía sobre Jefté, venía sobre Barak, venía sobre los jueces, venía sobre los reyes, y hablaba y se iba. Ya cuando fue establecida la ley, Dios les dio un método que era un pectoral de piedras que tenían, y por medio de ese pectoral Dios le hablaba al pueblo. A mí me da lástima del rey Saúl, porque cuando Samuel murió, Saúl no tenía cómo saber la voluntad de Dios.
No había profeta que hablara de parte de Dios. Y cuando iban a salir a las guerras y tenían cuestiones importantes que hacer en el reino, llamaban al profeta, llamaban y le consultaban a Dios por medio del profeta, y el profeta decía: así ha dicho el Señor, y daba la palabra. Así es. Y Saúl, por su desobediencia, no tenía a quién preguntar si subían a pelear contra los filisteos o no. No tenía. Y por eso se fue, habiendo él mismo establecido por directriz de parte de Dios que no podían existir adivinos, ni agoreros, ni brujos, ni hechiceros, ni nada, y los mandó a matar a todos, viéndose desprovisto de la guianza de Dios, hermanos. Yo no sé cómo lo vea usted, pero hay veces que aún ahora, aún hoy día, hermano, yo a veces me levanto con unos planes que voy a hacer esto, hoy tengo que ir aquí, voy a ir allá, voy a hacer esto, y me levanto, y cuando ya estoy listo y voy a salir, me parece que no tengo rumbo. Y ya he aprendido que a veces llego, me vuelvo a quitar los zapatos y apago la luz del cuarto y me hinco, y no tengo que decir nada, no digo nada, no hace falta, porque es una cuestión de espíritu a espíritu. Pero 5 minutos o 10 minutos ahí en quietud, te voy a dar un secreto, y esto no le voy a cobrar extra por esto, que está ahí. Pero a veces yo me pongo a orar, hermanos. No lo hago en un sentido religioso, como en aquellos cultos cuando yo crecí, hermanos, que el pastor decía, para que la gente orara, decía: ¿cuántos oraron 1 hora esta semana? Amén, decían unos cuantos. 2 horas, menos manos se levantaban. 3 horas, algún mentiroso por allá levantaba la mano. Pero sin decir nada, agachado ahí pensando: Señor, no sé qué pasa en el ambiente, no sé qué pasa en el aire, no me siento conforme, tengo una inquietud en mi corazón, pero aquí estoy, yo no sé ni qué es, no sé qué decir, no sé. Y después de estar ahí un ratito, ¿no?, cuando me levanto, ya tengo una paz en mi corazón, tengo una paz para hacer lo que voy a hacer en aquel día. Yo solo pienso en alguien como Saúl que eran unas decisiones estatales importantísimas. Gente iba a morir, guerras sangre iba a ser derramada, y si no era guianza, la voluntad de Dios, si no era lo que Dios quería, iba a ser un fracaso, además de vidas perdidas. Y llamaban al profeta, y ahora no había quien llamar, y se fue para donde aquella divina de Endor, queriendo llamar a Samuel. No sé si entienden la agonía, la angustia de un hombre que tenía el peso de una responsabilidad gigantesca de una nación, y sabiendo que Dios estaba sobre la nación, pero que no podía hablar con Dios por su desobediencia, a tal grado de descender hasta lo más bajo, ir a buscar a una hechicera para pedirle consejo. Y Abel, fue Samuel el que yo sabía que usted estaba pensando eso ya, pero no voy a entrar ahí. Lo primero que hizo David, hermanos, la primera gestión internacional como gobernante, fue ir a traer el arca que estaba allá donde los filisteos, porque el arca representaba la presencia de Dios. Y se la habían robado. Saúl no la tenía, por eso era el problema. El hombre estaba muerto, no se podía adorar a Dios. Y hermanos, cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana en Juan 4, después del diálogo que tenían entre que el agua de vida y entre que el pan y todo lo demás, llega la mujer en el capítulo 4, verso 17: Señor, me parece que eres profeta.
Y entonces, yo tengo un problema, dijo la mujer. Si usted lo lee en algunas versiones, como la traducción al lenguaje actual o el mensaje de la Biblia, usted arma una escena de lo que vivió la mujer samaritana y Jesús en ese día ahí en el pozo de Samaria. Tengo un problema, dijo ella. Nuestros padres dicen que hay que adorar en aquel monte. Y me imagino que señaló un monte que se llamaba el monte Gerizim. Y ustedes, los judíos, dicen que hay que adorar en aquel otro monte que está allá, Jerusalén. Señor, donde me digas que adoro, que yo adore, sin cuestionamiento, voy a ir a adorar. Dime dónde adoramos. El Señor no lo dijo en la iglesia evangélica, ni en la iglesia católica, ni en la iglesia de allá, no. Hoy hace 8 días estaba yo allá en la iglesia de Potrero y yo decía, hermanos, que la fórmula, lo que prediqué aquí el otro día, se me acuerda, la fórmula de la salvación que Dios escogió es que si confesares con tu boca, Romanos 18, ¿verdad?, que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice? Ya sale. Lo de la iglesia, eso se ve después. Lo más importante es el paso inicial de confesarle que Dios le resucitó de los muertos, porque predicar al Jesús que no había muerto ni ha resucitado, estamos en la misma. Y esa mujer le dijo, donde me digas yo voy a adorar, te voy a obedecer. Y el Señor le dijo, calma. La hora viene, y ahora es cuando ni en aquel monte ni en aquel otro monte, el lugar no es importante, porque lo que Dios busca son adoradores que le adoren en espíritu y en Amén. ¿Cómo, Señor? Yo nunca había oído eso del espíritu. Claro, por 4,000 años no se hablaba de eso. Se hablaba con todo tu corazón, con tu mente, con tus fuerzas, con tu alma. ¿Y cómo ahora se puede adorar en espíritu? Sí, la hora viene y ahora es. Una de las cosas que me llaman mucho a mí la atención se encuentra en Juan 20:22. Vamos a ir ahí. Juan 20:22. Que ese pasaje, ese verso pasa desapercibido casi siempre. Sucedieron unas cosas, hermano, después de la resurrección del Señor que no tenemos explicación para ello. Cosas como que María llegó y quería abrazarlo y él no se dejó abrazar, y porque no me toques, le dijo. Y un tiempito después, y seguramente el mismo día, no sé qué sucedió, subió y descendió de nuevo, pero le dijo a Tomás, a ver, mete el dedo en la llaga. Hacía un ratito le había dicho a María, no me toques. Hay cosas ahí que sucedieron en el plan de Dios. Y esta es una de esas cosas. Juan 20:22, los discípulos están aterrorizados, escondidos, y el Señor viene y les dice, entonces 21, Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Note, 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que hizo Dios cuando formó un muñeco de polvo, de barro de la tierra? ¿Qué fue lo que hizo Dios? Sopló en él y el hombre despertó. El hombre era un espíritu con Dios. Desobedeció, el hombre murió, se le fue el espíritu. Cristo resucitó, de nuevo sopló en ellos el Espíritu Santo. No era Pentecostés, eso era 50 días después. Revertió lo que se había perdido en el huerto. El hombre fue, y ahora el hombre podía adorar como nosotros en espíritu y en verdad. Ahora, Romanos capítulo 1, verso 19.
5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Hay un juego de palabras aquí, hermano, que la gente dice, bueno, Dios murió por todos, el Señor murió por todos o no murió por todos. Note que en estos versos que Pablo usa aquí, él usa dos definiciones, muchos y todos. En el verso 17 dice, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, ahí está, todos. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos. Ninguno se quedó por fuera. Pero después en el 19 dice, muchos. Y yo tendría un problema si después dijera ahí que por la obediencia de uno todos serán constituidos justos. Pero no, que dice muchos. Muchos, muchos. Todos, todos. No hay confusión en eso. Entonces, ¿por qué soy yo desobediente? ¿Por qué es usted desobediente? Todo eso era el plan de Dios, porque Era soberanía de Dios. ¿O a usted le pidieron permiso para hacerlo desobediente? A ver, aquí está la fila de los obedientes y aquí está la fila de los desobedientes. ¿A dónde quiere ir? Yo me hubiera ido con los obedientes. Pero nadie me preguntó, a mí me dijeron, párese ahí, como el que llegó a preguntar a la casa de un español y preguntaron, ¿aquí en esta casa manda usted? Le preguntaron al Señor y se oyó una voz por allá detrás de la cocina. ¡Dile que sí! Ahora, ¿cuánto tiempo nos queda? 10 minutos. 10 minutos. Entendiendo, Romanos 11:32, hermanos, que nos sujetó a todos a desobediencia para tener misericordia de todos. Solamente entendiendo eso puedo entender yo lo que es la misericordia de Dios. Así es. Solamente así puedo entender el Salmo 23:6 que dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días. ¿Cuántos días? Todos. ¿Salmo qué? 23:6, de memoria lo sabemos. Yo desde que mamá nos crió repitiendo el Salmo 23 y el Salmo 91. El bien y la misericordia, y eso era como una lora repitiendo, me seguirán todos los días. No sabía que era que donde yo vaya ahora, detrás mío anda la misericordia siguiéndome todos los días. Definición de misericordia: clemencia para el culpable, perdón para el ofensor. No me la puedo quitar. Es como las maldades esas que le hacen, ahí se ven en los memes, que le ponen aquí en un mojando el pantalón atrás una serpiente amarrada, y cuando se da cuenta empiezan a correr y la serpiente va siguiéndolo por todos lados ahí. Si se ha visto eso, es una buena uno de risa ahí. Así anda la misericordia de Dios detrás de nosotros. Amén. Solamente entendiendo eso puedo entender Lamentaciones 3:23, donde dice, por las misericordias de Dios no hemos sido, créanme, no hemos sido consumidos. Y después dice, nuevas son cada mañana. Gloria a Dios.
Ahora, ¿cómo se aplica, para terminar, esto de la misericordia de Dios para nosotros? Hay una regla gramatical en nuestro idioma español, se llama una preposición. Una preposición puede ser entre, bajo, detrás, según, desde. Son preposiciones que unen una preposición, lo dice por sí sola, preposición, una frase con la otra. Si yo les digo a ustedes, voy a ir a San José mañana. Estoy hablando con los indígenas, ¿verdad? Que ellos hablan así, preposiciones. Usted dice, ¿va a ser qué? No, que voy a ir a San José mañana. Usted querrá decir, va a ir a San José mañana. Ah, con preposición se entiende. Y esa preposición, la justificación, es una palabrita de 3 letras que se llama con. Romanos 6:4, sepultados con él. Si dijera sepultados él, sin la preposición, no entenderíamos lo que es. Pero con esa preposición entramos en una ley que se llama la ley de identificación. La ley de identificación dice, es una cuestión legal, dice que si yo me identifico con alguien, yo soy parte de eso. Si yo me identifico con un partido político X y ese partido ganó las elecciones, yo gané. ¿Usted es presidente? No. ¿Y por qué dice que usted ganó? Bueno, porque yo pertenezco. Si yo soy sapricista, Muy bien. y Saprissa ganó, yo digo, ganamos, porque me identifico. ¿Usted jugó? No. Pero es que yo soy sapricista. ¿Usted murió con Cristo, Abel? No. Pero él dice que como yo soy de él, fui sepultado con él. Así es. Amén. Romanos 8:7 dice que soy coheredero, preposición, con él. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero no se queda ahí. Efesios 2:6, juntamente, preposición, con él nos resucitó. ¿Cuántos dicen amén por eso? Qué bonito. Amén. Colosenses 3:3, habéis muerto y vuestra vida está escondida, preposición, con Cristo en Dios. Sin entender gracia, yo leía esos pasajes y no sabía lo que decía, y me gustaba y todo, pero sí no sabía. ¿Por qué mi vida está escondida? ¿Por qué no puede estar expuesta? ¿Por qué está mi vida escondida con Cristo en Dios? Es que el plan de Dios era que nadie la tocara. Amén. Amén. Qué bonito, ¿verdad? Ni yo mismo, ni mi carne. Mi vida está escondida en Cristo. Sí, En Dios. ¿Sí? ¿No? estoy alabando a Dios por lo que hace. Gloria al Señor. Así es. Entonces, No, faltan 5 minutos. faltan 5 minutos. Qué barbaridad. Mira, Paramos ya, Juan. Sí. Hermano. en el próximo segmento Sí. vamos a hablar sobre el tema, el trauma de la santidad. Espero que esto haya sido una bendición para todos ustedes, pues, aquí presentes. Sí, Señor. Bien. Ah, Amén. Gloria a Dios.